Este diálogo busca comentar un poco más sobre cómo fue el proceso de construcción del taller Un retablo para el NUM, que es el retablo que ustedes pueden ver sobre esta estructura que tenemos adelante, y para poder conocer un poquito más sobre cómo se construyó participativamente este retablo, queremos que puedan ver un video que ha elaborado el equipo de comunicaciones del lugar de la memoria. Entonces, hoy en este diálogo vamos a poder profundizar un poco más sobre cómo fue este proceso de elaboración del retablo, que ha sido el primer taller que se ha hecho de manera colaborativa acá en el país, y queremos invitar a tres personas que nos acompañan el día de hoy. A Francesca Uccelli, quien es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Ella es licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado una maestría en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y desde el año 1998 trabaja en el Instituto de Estudios Peruanos, investigando temas que se vinculan a educación pública, rural y urbana, trayectorias familiares, socialización infantil, juventud, docentes, memoria y formación ciudadana. También nos acompaña María Eugenia Ulfe, quien es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recibió su maestría en Artes de África, Oceanía y América de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, y el doctorado en Ciencias Humanas por la Universidad George Washington. Trabaja en temas de memoria, violencia, arte, performance y representación. Actualmente es la directora de las maestrías de Antropología y Antropología Visual de la Escuela de Posgrado de la PUC, y también es coordinadora del Grupo de Investigación Interdisciplinario en Memoria y Democracia. Y quien nos va a poder contar como más a detalle sobre el taller es Edilberto Jiménez, quien es artista, periodista y antropólogo. Sus retablos conjugan su mirada múltiple como investigador, creador y testigo de su tiempo. Sus obras tienen el firme compromiso de representar la memoria y las voces colectivas de su natal Ayacucho, lugar en el que desarrolló su formación académica en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde permaneció incluso en los tiempos más violentos durante este periodo. Su trayectoria artística revela que su estilo fue transformándose tanto en forma como en contenido, pasando de un lenguaje cercano a la tradición familiar a otro más íntimo y personal, ¿no? Entonces queremos invitar a los tres para que nos acompañen aquí en adelante. Y solo para comentarles un poquito cómo va a ser la dinámica del diálogo, Edilberto nos va a comentar primero un poco más sobre cómo se elaboró el taller, y luego tanto Francesca como Maquena van a poder hacer sus comentarios y vincular los procesos de trabajo colaborativo, ¿no?, con los procesos de memoria, y también cómo el arte se vincula con los procesos de memoria. Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes. Y como mencionaron, esta noche es un conversatorio, un diálogo, y también primeramente agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, a LUM. Gracias a estas dos instituciones se ha hecho una muestra pública de las obras que se hicieron en esos momentos de la violencia y han estado siempre en IEP. Gracias a Carlos Iván de Grigori, un antropólogo, un
un personaje muy amigo que se había hecho en esos años tan difíciles, como otros también, ¿no? Entonces, quien los acogió y quien los cobijó en esta institución de Instituto de Estudios Peruanos. Y en esta casa es una muestra que se hizo por primera vez, como les mencionaba, ¿no? Y bueno, si va a haber preguntas, háganlo con confianza, estamos para responder, ¿no? Y bueno, yo voy a un poco, como me pidieron, mencionarles algo como se hizo este retablo. Primeramente, yo soy de una comunidad chiquita, de la comunidad alcamenca. En esa comunidad lo nací, ¿no? Y esto queda en la provincia de Fajardo, en Ayacucho, ¿no? Y bueno, aprendí de mis padres. Es un arte hereditario de padre a hijo. Mi padre ha sido un imaginero, un escultor, hacedor de de los camarines. Es más ligado a la iglesia, ¿no? Un icónomo, más amistad ha tenido con los curas, ¿no? Un artista autodidacta que ha tenido su propia manera de hacer los San Marcos, estos retablos tradicionales, ¿no? Los San Marcos, las misas, que eran cajones muy especiales para la fiesta de la herranza, ¿no? Al mismo tiempo hacía las máscaras para los carnavales, las cruces, ¿no? Pero esto hasta la década de 60, ¿no? 67, en 1967 mi padre va a migrar a Huamanga, ¿no? Pero también en esa década hubieron muchos artistas, ¿no? Que han estado ahí dentro de sus comunidades, que lamentablemente no son conocidos, no son visibilizados, no han viajado, no se han interesado, capaz, no llegaron estos investigadores, los antropólogos, los historiadores, los sociólogos, etcétera, ¿no? Si llegaron son pocos, ¿no? Y por eso que no hay tanta investigación, ¿no? Entonces, bueno, que han ido muriendo y van muriendo dentro de nuestras comunidades campesinas. Si hay instituciones del Estado como que tienen que ver con la arte popular, la artesanía, o dentro de las instituciones del gobierno regional, municipalidad, en tema de cultura, bueno, no ven con los buenos ojos como en otros pueblos, ¿no? Como en México, Guatemala, en otros países, ¿no? Bueno, es un lamentable. Ayacucho tiene más de 64 líneas artesanales, de los cuales muchos están en proceso de extinción, otros en proceso de asimilación. Y así, ¿no? Así es. Bueno, y luego en Azareca llegamos, bueno, nos hemos formado en un proceso de cambios que vive el pueblo peruano, ¿no? Por ahí, hasta la década antes de 1980, hemos ido involucrándonos con temas como temas históricos, temas sociales, temas costumbristas, ¿no? Cuando llega la década 80, bueno, la violencia, capaz donde yo me involucro con mayor fuerza en este tema de la violencia política, por muchísimas razones, ¿no? Empecé a sobrevivir en esa década y lo viví toda la década de la violencia ahí, ¿no? Y bueno, dentro de esa década, bueno, tuve un carnet de ser evangelista, o sea, para una sobrevivencia. Me puse, bueno, como corresponsal de guerra, estuve con un uniforme militar, también me vestí como rondero, estuve también como rondero, también tenía como estudiante, etcétera, ¿no? Y bueno, vi muchas muertes, ¿no? Delante mío, luego también cómo llevaban detenidos, al mismo tiempo luego ya no regresaban los detenidos, ya miraba el cadáver, ¿no? Tanta migración a Huamanga, bueno, la gente campesina desorientada, que no sabía dónde quedaba el puesto policial, dónde estaba el poder judicial, no sabían dónde acudir, la base militar, etcétera. Y ahí van a ser ANFACET, ¿no? Liderada por la señora Mama Angélica, ¿no? Como tantas heroínas, capaz para nosotros ella es una de las heroínas, Mama Angélica, ¿no? Y así, y esas son cosas que me van tiñendo, ¿no? Y bueno, también voy a participar en un grupo
de amistades, ¿no? Con más relacionado con intelectuales como poetas, literatos, ¿no? Y voy a tener un acercamiento mucho hacia ellos. Al mismo tiempo también, cuando se viene o hace su labor humanitaria, la Cruz Roja Internacional, desde el primer momento hemos estado al lado de ellos, ¿no? Ellos también cómo me van informando esta situación de la violencia política que va pasando. Y así al mismo tiempo voy a tener otras acciones cuando lo asesinan a Félix Gavilán en Uchurajay, dentro de los 8 periodistas. Él conducía un programa radial. Bueno, voy a ser quien continúe este programa radial, ¿no? Y esto va a ser un pilar fundamental para mí cuando voy a las comunidades campesinas. Gracias capaz a este programa, donde que las comunidades, dentro de las comunidades de los comuneros, abren su corazón para contarme, ¿no? La historia de lo que estaban viviendo, ¿no? Claro, era un asombro, ¿no? Escucharles, etcétera, ¿no? Y es esto. Y bueno, o para contar es larguísima, no larguísima. Esta tanta historia que viví, capaz se ha ido resumiendo en estas cajitas, ¿no? Cajitas de madera que llegaron de Europa en cajones, encajonar estos santos, ¿no? Y estos santos pensé que ya no deben ser estos santos, sino esta escena de la guerra también debe entrar acá, ¿no? Y bueno, también hay una transformación dentro del conflicto armado interno, las cajas, los colores, ¿no? Van tomando importancia, ¿no? Van importancia. ¿Por qué? Porque se vivía eso en Ayacucho, ¿no? Ayacucho tenía unos matices de colores, pero de guerra, ¿no? Tanto color rojo, el verde, el amarillo, que para mí van a tener significado, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque lo viví y al mismo tiempo los testimonios dramatizaban. Y alguna vez, por ejemplo, cuando me invitaron a la Escuela de Bellas Artes en Ayacucho, empecé a hablar sobre esta situación y para ellos era otra, que capaz que seguían con textos occidentalizados, ¿no? Entonces los alumnos decían, bueno, esto no nos han dicho, ¿no? Pensaría que estaba hablando de una cosa que no es cierto, pero al final, bueno, decían que queríamos conocer esta situación de la literatura oral, el manejo del campo, de la ideología campesina, de estos colores, ¿no? Entonces así. Y bueno, también me nace, por ejemplo, para iniciar una investigación, la importancia de los colores antes, durante y después. ¿Qué significa un rojo, un verde, un amarillo, un dorado, etcétera? Cosas así. Y así con esta muestra, para entrar a este tema, es increíble, me piden para hacer un retablo para alumnos, pero para ellos se va a registrar tantos, vas a tener participantes. Cuando me decía, ya pues, no hay ningún problema, ¿no? Para mí. Y para mí era la primera experiencia de dar un taller, porque yo nunca la había aceptado y nunca había hecho un taller. Alguna vez cuando me pidieron en Ayacucho, bueno, asistí para dar un curso, bueno, tenía alumnos, pero no estaba ahí, creo, para enseñar, ¿no? Y bueno, era otra cosa, ¿no? Y bueno, acá acepté y bueno, y es esto, ¿no? Y bueno, viví una experiencia bien bonita. Dije, bueno, en el taller que se ensucien ellos, porque me pidieron, parece que yo iba a hacer, ¿no? Que yo voy a hacer un retablo, ¿no? Y ellos que me van a mirar y van a mirarme, ¿y cómo es esto? Mejor que ellos ensucien sus manos, que ellos hagan. Solamente les voy a un poco orientarles nada más, ¿no? Y empecé a hablarles en el primer taller, ¿no? Qué cosa es un retablo, qué materiales vienen, qué cosas son importantes, bueno, cómo están escritos en los textos por los antropólogos, por los historiadores, por los sociólogos de arte que escriben. Les cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va y le entrevistan, le preguntan y eso, escriben, eso es. Pero también no hay una estructura para este arte, le dije. Ustedes han venido y van a hacer, ¿no? No puedo decirles, hay que hacer de papa, no hay que hacer de harina, no. En la historia, y bueno, los artistas andinos han andenizado, han puesto elementos más andinos, etcétera. Les hablo como un cuento, ¿no? Y se van maravillando, creo, los participantes. Incluso los materiales, inclusive han hecho con excrementos vacunos, ¿no? Han hecho con papa, han hecho con frutos como los nísperos. Bueno, ahora sí hace con esta cuestión de la harina, ¿no? Basta que sea una cosa elástica, no tienen por qué decir primero se hace esto, segundo, eso no. Eso depende de ustedes, ¿no?
El artista es un loco y ustedes son locos, listo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? El tema, bueno, pues el tema es abierto, conversamos un poco, dijeron, bueno, pues algún tema, puede hacer una asamblea pública, creo que la situación que se venía del indulto, que se estaba hablando hace mucho, luego del problema de los tubérculos, de la papa, escasez, bueno, ¿no? Estamos en una etapa que se venía carnaval, ya, entonces hacemos máscaras, la asamblea y problema de papa. Eso salía de los participantes, ¿no? Y empezaron, bueno, acá tienen la masa, empiecen a hacer. Y aquí no empleamos un molde, nada. No había un molde, ¿no? Alguien, ¿cómo se hace? Una criatura es una figurita y punto. No, este es sencillo, ¿no? Bueno, creo que entró de lo más sencillo a ellos, ¿no? Entonces empezaron a hacer. Pensaron que era tan difícil. No, no es difícil, tan sencillito. Ya de acá, los primeros pasos de acá, ustedes van a tener poco a poco, si tienen unas iniciativas seguramente van a empezar, ¿no? Y así se empezó el primer grupo. El segundo grupo viene, lo van aumentando, ¿no? Ya, mira, el primer grupo ya ha hecho estas cosas, ustedes en este segundo grupo ya lo ponen en su mano, ya lo ponen esto, ya. La máscara, ¿qué le falta? ¿Qué le pueden mejorar a esta máscara? Lo ponen en su nariz, lo ponen en sus ojos, cosas que a ellos les van interesando, ¿no? Llega el tercer grupo, igualito, en sí son nuevas personas que van en cada grupo, ¿no? Bueno, ahora nos toca pintar, bueno, la pintura es esto, ¿no? Pensé en los colores primarios y empezar ustedes a trabajar, ¿no? Porque tuve unas experiencias graciosas en Ayacucho y también me sirvió, ¿no? Bueno, es otro tema, ¿no? Bueno, y así han ido coloreando. Después llega el cuarto grupo, igualito, lo terminan y simplemente, ¿qué hice yo? Solo algunos toques y solo se les he colocado, ¿ya? Y es todo. Y es todo este retablo. No ha sido una cosa de otro mundo, ¿no? Pero lo más importante para mí ha servido y he aprendido de ellos, ¿no? Seguramente ellos aprendieron de mí y yo aprendí de los participantes, ¿no? Que cómo su propia identidad, ¿no? Yo les dije abierto y ponían, ¿no? Si ellos se parecieran de una cierta clase, si podemos decir así, van poniendo su cierta clase, ¿no? En los colores igualito, ¿no? Ponían, pero colores urbanos, colores de su familia, y solamente miraban, pero esto en ningún momento pensé, ¿y esto? Bueno, eran importantes, otros se detenían con mayor detenimiento, ¿no? Y eso era sorprendente. Capaz no hubiera pensado en eso yo, ¿no? Sino ellos han pintado, ellos. Otros que han estado en escuela de Bellas Artes, son profesores de arte, otros que han venido diversos, ¿no? Entonces, y creo que eso ha quedado en este retablo. He aprendido mucho de ellos, y ellos seguramente han aprendido. Bueno, ahí está el resultado. Un tema tan sencillo, ¿no? Es decir, ellos se pintaron su propia imagen, capaz también decirle, bueno, como, bueno, su forma de vestir, su propio color han puesto, ¿no? Capaz yo no hubiera puesto en eso, ¿no? Pero ellos han hecho. Creo que eso es importante. Para mí creo, dejarles sin libertad, piensen, ¿no? Porque alguna vez en la universidad uno de mis profesores decía, bueno, me daba haciendo un examen, las preguntas, y mañana me entregan el resultado. Y tienen su libro, tienen no sé dónde sea, váyanse, me decía, ¿no? Al día siguiente, bueno, le entregamos, pero todos salían jalados. ¿Pero por qué? Bueno, se han copiado ustedes, ¿no? ¿Por qué no han pensado lo que querías que piensen ustedes? Creo que eso también me sirvió mucho para aplicarles. Bueno, eso es lo que puedo comentarles, ¿no? Pero si hay preguntas, estas cosas, podemos ahondar, ¿no? Claro que hay historias, ¿no? Claro, querían un poco más, les decía, bueno, eso ya más a profundidad. Esta es la primera, ya lo han hecho, de esto sí pueden seguir avanzando más. Y así tuve muchas preguntas, aprovecharon, algunos vinieron que habían estado en curso de retablos, ¿no? No, yo he estado, yo han enseñado, quiero que me ayude, que no quiero terminar, ¿no? Creo que se les ha solucionado algunos de sus problemas, han quedado satisfechos, ¿no? Algunos se han tomado unas fotos, yo no sé. Bueno, eso es un poco que les puedo, ¿no? Contar. Gracias.
Gracias, Edilberto, y gracias, Carla, por la invitación. Es bonito, en verdad. Somos 3 colegas antropólogos sentados juntos, conversando con el colega antropólogo, periodista y artista, que es Edilberto. Hoy día también es un día muy significativo. Hoy día es 3 de abril y se conmemoran 35 años de la masacre de Santiago de Lucanamarca. Y creo que Edilberto también nos puede contar un poco de eso, porque vivió en Lucanamarca varios años y fue uno de los impulsores de la creación del monumento de memoria que está allá. Lo que cuenta Edilberto al comienzo hace una suerte de recuento del proceso histórico que describe en realidad la transformación de la técnica y de las temáticas en el arte del retablo, ¿no? Desde lo que hacía su padre o lo que hacían contemporáneos de la época de su padre, como el señor López Santay, hasta lo que viene después a trabajar Edilberto, sus hermanos también, o el señor Teodoro Ramírez, que lo hace acá en Lima, ¿no? Que es en realidad darle narrativa al contenido y digamos, construir un relato y un argumento dentro de la caja de Imaginero. Y esto creo que va de la mano, son largas conversaciones con su papá y con sus hermanos en los talleres de la familia. También fue posible por los cambios en la técnica del hacer retablos, del pasar de los moldes, que en realidad se restringía a ciertas temáticas más dedicadas a lo sagrado, a las marcaciones de los ganados, y que luego se reprodujeron y lo que se pasaron a denominar los retablos clásicos, como el Nacimiento o la Semana Santa o los retablos de máscaras o de la saca de tunas, ¿no? Pero darle narrativa fue dotarle de acción a la propia escena dentro del retablo. Y ese es en realidad un arte que despliega en toda su profundidad la mano de Edilberto, ¿no? Que extiende desde el centro del cajón hacia las puertas y coloca y comienza a trabajar con las puertas en sí, que antes no habían sido elaboradas ni digamos utilizadas dentro del diseño de la escena central, y comienza también a pintar el fondo del cajón y a incorporarlo como parte de la propia dinámica de la acción que se representaba en el centro, ¿no? Pero esto que hace, digamos, Edilberto es también y va de la mano con el tiempo en el cual él comienza a trabajar retablos dedicados al reflexionar o a tratar algunos temas específicos sobre el conflicto o sobre el periodo de conflicto en sí, ¿no? Y es que en realidad el arte siempre ha servido y siempre ha sido, podemos decirlo, para incomodar, y siempre ha servido como canal de comunicación y como una forma para poder decir aquello que se vuelve inenarrable de otras maneras, ¿no? Para dar sentido de alguna forma. Y dar sentido a momentos en los cuales la realidad embarcaba de dolor y embargaba de alguna manera el tratar de mirar más allá un poco de lo que venía sucediendo, ¿no? Y eso es un poco lo que también la exposición aquí en el LUM del trabajo de Edilberto ha estado mostrando, ¿no? Ha mostrado con toda su plenitud. Y me parece sumamente interesante que se haya incluido un taller de trabajo colaborativo con personas interesadas en aprender sobre el arte de hacer retablos, haciendo retablos, ¿no es así? Y en realidad cuando tú contabas esa experiencia me hacías acordar a las clases de metodología que yo dicto en la universidad, y que siempre les digo, uno no nace antropólogo ni nace haciendo o sabiendo cómo hacer etnografía, sino la haces, ¿no es así? No hay una receta específica ni puntual en la metodología, sino es aprendiendo, haciendo y construyendo en ese mismo proceso.
Yo tengo algunas preguntas, en realidad varias preguntas, o muchas preguntas sobre el esfuerzo de digamos, el esfuerzo que ha significado este trabajo colaborativo, ¿no? Sobre el sentido, si quieren, del término en sí, enmarcado en la institución del Estado, edificada justamente para dar cuenta del periodo del conflicto armado interno, ¿no? Que sirve como un marco, es un marco institucional en realidad, dentro del cual se está elaborando esta pieza colaborativa. Entonces, esa era una primera pregunta que yo tenía, ¿no? Digamos, ¿cómo es que se propicia este esfuerzo? ¿Qué significa esto en términos de la propia pieza que luego se diseña y se trabaja? Tenía otras preguntas más específicas sobre de lo cual tú has mencionado un poquito, sobre cómo se trabajó el tema en realidad y cómo cada persona decide o toma, se preocupa en realidad por trabajar ciertos personajes dentro del tema, ¿no? Y yo no sé si ahí tú les designaste algunas actividades o tareas puntuales, ¿no? Porque hacer retablos es difícil, ¿no? O sea, implica una destreza en las manos que va más allá de cualquier cosa, de imaginarte, ¿no? Que lo puedes hacer, ¿no? O sea, la destreza y la habilidad manual, ¿no? De tus colaboradores. ¿Cómo es que lograste en realidad que hicieran algo? Esa es una pregunta. ¿Y cómo seleccionaron? O sea, dentro de lo que uno se puede imaginar que puede trabajar una tortuga o puedes trabajar una máscara, pero otra cosa es ponerte a hacerla y que realmente te salga. Y eso implica todo un proceso. Entonces, no sé, quizás comenzar con preguntas así. Les dejo la palabra a Francesca y después podemos seguir con preguntas. Gracias a LUM, a Edilberto, a Maquena, por este espacio para conversar, que en realidad de eso se trata, de conversar nosotros y también con ustedes sobre sus impresiones, sus preguntas, ¿no? Yo quisiera, quizás, empezando un poquito, que conozco los retablos de Edilberto desde que entré a trabajar en el Instituto de Estudios Peruanos, que como ya Edilberto contó, justamente por la violencia que vivía el país y por su gran amistad con Carlos Iván, estos fueron custodiados por el instituto y estaban en sus oficinas, ¿no? En la biblioteca, en la dirección, en las distintas oficinas, porque era un riesgo para Edilberto contar con este material en su casa, en su taller, y fue una manera de cuidarlos y que hoy día todos lo podamos ver, ¿no? Pudieron haber sido destruidos y es una suerte, ¿no? Que Carlos Iván pudiera haberlo previsto, en realidad haber valorado este trabajo que, aunque Edilberto diga que es nada de otro mundo, ¿no? Sabemos que, como dice Maquena, es difícil hacer retablos, aunque para él se le haga muy sencillo, y toda la creatividad que hay, toda la sensibilidad que está en cada una de esas piezas, que hoy día nos remontan, nos hacen viajar en el tiempo a un periodo nefasto de nuestra historia. Pero los retablos, como dice Ramón Pajuelo, son etnografías, ¿no? Visuales, porque son episodios que narran historias, ¿no? Momentos, sucesos, es como una foto, ¿no? Y creo que el poder de estas imágenes está en que esperamos de alguna manera que sean imágenes angelicales, ¿no? Religiosas, virginales, que es a lo que estábamos acostumbrados, que acogieran estas cajitas de madera, ¿no? Y uno se encuentra con estos personajes y estos personajes no traen escenas
divinas, precisamente, ¿no? Traen escenas muy terrenales, muy duras, y los personajes nos llevan a sucesos de muchísima violencia. Pero de alguna manera estas cajitas, si uno se atreve a mirarlas, ¿no? Si uno puede soportar mirarlas, porque realmente hay algunas que son tremendas, de alguna manera puedes entender el nivel de violencia, ¿no? Sería mucho más difícil ver una foto de esas imágenes, ¿no? Sería mucho más, ¿cómo podríamos decir? No lo podríamos resistir, ¿no? Pero en las imágenes, que son personajes, están todos los sucesos de distinto modo que Edilberto ha vivido directamente o que ha recogido a partir del testimonio o de la entrevista etnográfica en sus trabajos por Ayacucho, por distintas zonas de Ayacucho, y probablemente la zona de Chungui es aquella de mayor intensidad de la violencia. Pero me fui. Yo quería contarles un poquito nomás sobre lo que significa para nosotros custodiar, haber podido guardar estos retablos y que hoy estén acá, porque para muchos de nosotros es una obra que conocemos de muy de cerca, pero es una maravilla que esta se pueda dar a conocer mucho más allá, ¿no? Porque creo que para muchos no era tan conocida y es una oportunidad maravillosa que ha podido estar en el UM y esperemos que pueda seguir estando a disposición de un público mucho mayor, ¿no? Porque además esta muestra que es temporal ha tenido gran cantidad de visitas, gran acogida, y el propio taller muestra el gran interés de la gente por la técnica, pero también por el tema, ¿no? Y es como esta técnica te permite, como les decía, representar sucesos de violencia, pero que tienes que mirarlos de frente y te permite entender esa complejidad y esa rudeza que fue con la que vivimos y que forma parte de nuestra historia. Entonces, escuchar a Edilberto creo que es lo que todos queremos, ¿no? Él tiene tanto que contar y aunque él, como lo han escuchado, lo habla muy como si fuera una cosa muy simple, le viene, ¿no? Le viene de familia, le viene de sensibilidad, le viene de experiencia, ¿no? Y él ha podido volcar mucho de lo que ha visto. Quizás yo quisiera solo compartir dos comentarios más sobre dos retablos que de alguna manera ilustran como la muestra se llama Los universos de la memoria, pero su obra también es universal en muchos sentidos y sus retablos traen mensajes que van más allá del conflicto mismo, ¿no? Entonces tienes este retablo que se llama La Muerte, que no sé si algunos lo habrán visto o se habrán detenido porque son tantos, y les cuento que los que están ahí son solo unos cuantos, no están todos, porque no siempre en estas muestras, en las curadurías hay un proceso de selección, pero son muchísimos, muchísimos más. De esta misma temática me refiero, ¿no? Pero entonces de la muerte narra en particular, y si después lo quieren ir a remirar, en un momento en que en las imágenes hay unos hombres que se llevan a otros hombres, y estos hombres tienen unas túnicas, ¿no? De franciscanos, y entonces Edilberto nos cuenta cómo en el momento que él estaba haciendo este retablo, él fue sujeto de agresión, vamos a decir, por las fuerzas del orden en ese momento, y entonces él
tuvo que acomodar y cambiar la imagen que eran realmente los militares llevándose a gente les puso túnicas de franciscanos y les dijo que eran, que aludía a una época anterior, ¿no?, de la colonia, y que su retablo era sobre esa temática. Entonces, y el retablo está ahí porque justamente eso es lo que se tuvo que adaptar y da cuenta de los silencios, de la represión y de lo difícil que es a veces hablar de ciertos temas, inclusive en el arte, ¿no? Mucho del arte de Edilberto es de denuncia realmente. Tiene un valor artístico, estético, que ya se ha mencionado, pero también tiene un valor político, ¿no? Su arte denuncia a unos y a otros, ¿no? Es un arte que está muy comprometido por los derechos humanos, digamos, ¿no? Denuncia la violencia, venga de quien venga, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este retablo encierra esto que forma parte de la guerra, ¿no?, de todas las guerras, de muchas guerras. Y el otro retablo que quiero comentarles también, que es un retablo muy hermoso, pero muy duro también, es el de la mujer, ¿no?, el sueño de la mujer, Huamanguina, y que nos narra también el rol de las mujeres durante la guerra, durante las guerras, tantas guerras, ¿no? Entonces, solo por ponerles dos ejemplos, en realidad podrían ser muchos más, pero como les digo, creo que el valor está en escuchar a Edilberto, en que nos siga contando un poco de este proceso. Creo que esta muestra y este espacio de encuentro que está propiciado por el LUM, tanto por la muestra como por el taller, es algo que es muy, muy saludado, muy bienvenido. Creo que hoy día estaba haciendo una entrevista a una persona que vivió y tuvo un rol particular durante el conflicto armado y me decía, estos son tiempos difíciles, aunque no parezcan, porque no se puede hablar. Y es verdad, todavía tenemos límites para hablar, pero no estamos en una dictadura precisamente. Entonces, esta obra permite remover, ¿no?, remover un poco, y a la vez el retablo que nos trae, el retablo que ha construido colaborativamente, muestra también que también son tiempos de esperanza, también son tiempos de participación, de creación colectiva, y la obra de Edilberto tiene un poco de eso, ¿no? Tiene denuncia de violencia, pero tiene también de esperanza. Gracias. Entonces, quizás lo que podemos hacer ahora es, tanto Maquena como Francesca tenían algunas preguntas para Edilberto, quizás las podemos formular ahora y luego abrimos una ronda de preguntas a todo el público, ¿no? Podemos hacer esa dinámica. Bueno, yo en parte ya se las formulé. Tenía la pregunta digamos, de la manera como se propicia este esfuerzo colaborativo, ¿no?, desde acá, y lo que eso significa en términos de los diferentes grupos de participantes que fueron viniendo cada sesión de fin de semana, ¿no?, del interés que mostraron, que es súper enriquecedor e importante de señalar. Y tú mencionaste al comienzo también que el tema un poco nace del momento, ¿no es así? Y quizás podrías un poco ahondar en el tema, pero en cómo cada participante fue seleccionando un personaje o un momento en este tema, ¿no?, para construir, digamos, la escena más grande, ¿no? Por ahora, y no sé, ¿tú quieres mejor que Francesca pregunte? Pregunto rapidito para que después ya Edilberto, yo quería preguntar si había entre los participantes hoy alguien que había participado en el taller
Sí, entonces sería bonito que después nos cuenten la experiencia desde los participantes, ¿no? Porque por un lado está la técnica, que como decía Makena debe ser difícil, cómo se hizo el proceso, digamos, qué vivieron los participantes en relación a la técnica y en relación al tema, ¿no? Se enteraron a través de tu obra, de más temáticas, o tú te dedicaste a la técnica, no tanto al tema. ¿Cómo fue esa fusión? Porque entiendo que ellos pasaron primero por la muestra y después fueron al taller, entonces venían con ese tema, ¿no? Lo otro es, ¿quiénes eran estas personas interesadas, ¿no? O sea, ¿qué perfil tenían? ¿De dónde venían? ¿Cuál era su motivación? Si se les preguntó cuál fue su motivación al venir. Y cómo hiciste las etapas, porque, claro, los primeros hicieron las formas, los segundos completaron, los terceros pintaron, ¿no? O todos hicieron un poquito de todo, porque claro, el retablo supone distintas etapas. Y cómo llegaste a concretar este trabajo que ha quedado tan bonito. Bueno, creo que para este trabajo me ha servido mucho el conflicto armado interno que viví. Si bien es cierto ahí, cuando la última pregunta capaz de Makena, que dice cómo viste, cómo organizaste, ¿no? Bueno, dentro del conflicto armado interno, ahí no, te separan, te detienen, te separan para todo tipo, ¿no? Y lo más rápido. Ahí no te distingue, tú vas a hacer esto, no. Al bloque, pam, pam, ¿no? Es así, rápido. Todo esto, el facilismo, ¿no? Para ellos es fácil, ¿no? Inclusive para asesinar, ¿no? Agarren esto y ustedes van a hacer esto. Por ejemplo, hay un dramático cuando dice todos a formarse, todos a agarrar y listo. Y ahí los disparan, una instalación se mueren, ¿no? Ya, se van separando y van. Creo que esto también me influye para este tipo, ¿no? Entonces, bueno, llegaron, ¿no? Que los participantes, para eso, bueno, yo pregunté, a ver, porque en el momento del registro ahí si son estudiantes, ¿no? Son profesionales, se tienen, entonces vi y listo, ¿no? Pero no me importó más, ya. 3 meses, ya, los que quieren allá, ya siéntense, listo, ¿no? No digo nada, si eran, no seleccioné a nadie, sino para eran así, iguales, ¿no? Y ya, listo, y ya para la primera, ya acá tienen la masa, como dijo, primero los hice una guía, una rápida guía, no miran esto más facilito, sencillito, esto lo vamos a hacer abajo, miren bien, ¿no? Y más preguntas ya me hacen en práctica, y ya listo. Y así bajamos y les di el material que traje para el primer bloque, ¿no? Para la primera clase, en eso sí, vamos a armar con esta masa y empezamos. Pero pensé también en como si fueran niños, ¿no? En lo más fácil, no pensé en lo más... que les digo en lo más difícil, ¿no? En lo más sencillo, ¿no? Mientras agarras, se hace la cabeza así, luego se arma la mano así, mira, qué sencillo, listo, no pueden hacer esto, ya, listo, y no, para ellos, en lo más sencillo, ya, ¿no? Y bueno, para la selección tema, sí, se ha seleccionado un tema más relacionado, y pienso también en que piensen como la gente más intelectual estaba con nosotros, que piensen en el tema, estaba ahí, ¿no? Y bueno, con apoyo también de LUM, pensaron en una asamblea, ¿no? Y bueno, me pareció también interesante. Luego carnavales, pensamos en las máscaras, estas cosas, y luego problemas del Papa, ¿no? Que había en ese momento de las quejas, la prensa y todo, ¿no? Y ya, listo. Y pensé también cómo lo van a hacer, ya voy pensando cómo lo van a hacer las máscaras, cómo lo van a hacer figuritas, las cositas, ¿no? Y ahí, así de lo más sencillo, ¿no? La elección. Y así se ha ido el primer grupo, va el segundo grupo, a lo que allá avanzó el primer grupo, el segundo grupo va incorporando una cosita, otra cosita, después así van avanzando, porque ya era prohibido, los que asistieron al primer grupo, ya era prohibido para el segundo grupo, ya era nueva gente, ¿no? No, esta nueva gente ya va culminando, ya otros llegaron la tercera, creo ya, la etapa de la pintura, a pintar ya, ¿no?
¿no? Y la cuarta también ya darle sus toques finales, ¿no? Con los ojos, todo, ¿no? Tampoco no me interesó como sea ojos grandes, chiquitos, pero ya otros pusieron su lente, todo, ¿no? Una decoración. Este es interesante, ¿no? Entonces me sorprendía, como decía hace rato, cómo se pintaban casi ellos mismos lo que les identificaba, inclusive los propios colores que a ellos les gustaba, ¿no? Otros, en esto los participantes, habían otros se detenían y para ellos era una maravilla, ¿no? Querían hacerlo de lo más acabado, ¿no? Entonces eso me sorprendía a mí también, ¿no? Entonces, yo les decía nomás, rápido hagan, no se ensucien, no hagan tanta cosa rápido, ¿no? Porque si no, no se van a ensuciar, ¿no? Y esas cosas eran importantes para esta de la caja, ¿no? De hacer un retablo. Pero al final de cuentas, bueno, para mí era difícil cuando ya le hice la ubicación, cómo colocarles. Claro, ellos no pensaron que iba a terminar, ¿no? Solo dejaron las figuras y la caja, no pensaron que iba la ubicación uno y otro, ¿no? Claro, después todo ya se colocó donde debería estar y parece perfecto, ¿no? Pero ellos no lo pensaron, capaz verlo ya, este tipo de acabado, ¿no? Quizás ahora sí, como comentaba Francesca, alguno de los participantes que estuvieron en el taller quisiera comentar un poco más sobre su experiencia y también abrimos a una ronda de preguntas de ustedes. Disculpen, pero es que yo tengo otra actividad, por eso voy a tomar la palabra. Participé en uno de los días. Me hubiera gustado participar en más de uno, seguir el proceso total. Si no total, por lo menos en 2 oportunidades, pero había que darle la opción a que otros también estuvieran en esta grandiosa experiencia. Estuve en el día en que se pintó y era un reto bien grande porque si bien Heriberto piensa que proyectábamos nuestra propia identidad, en mi caso no, más bien trataba de ponerme en el lugar de cómo vestiría una persona de esta zona, porque no me parecía que podía vestir pues como alguien de la costa o alguien de Lima, sino hubiera sido equivocado. Entonces empezamos para construir colores naturales, o como le llama él, primarios, como por ejemplo un rojo, pero el pantalón era para mí, porque fue un hombre, uno de los personajes, era difícil, porque algunos le habían hecho como un blue jean, ¿no? Pero yo no quería hacerle blue jean. Quería imaginar y recordar, ¿no? De acuerdo a como había visto a personas en la sierra. Y me faltaba, no hay marrón, te pregunté. Y me dijiste, bueno, hay que construirlo. Entonces empezamos ahí a mezclar colores de las acuarelas que nos ofrecía para hacer un pantalón que se asemejara a ese marrón que yo había visto. Y era muy agradable cómo él nos apuraba, porque para él era sencillo, pero para nosotros no. Pero ese era un reto y creo que eso fue muy bonito, muy lindo, porque era entrar a las vivencias del arte de parte de nuestro país. Y el respeto y la admiración que siempre tuve por los retablos, y esa fue la razón por la que inmediatamente me matriculé en la posibilidad de ingresar en esto, me sentí ese día, debo confesar que me he sentido como una niña feliz a la que le acaban de dar la posibilidad de compartir el hacer, el ingresar a la fábrica de juguetes, ¿no? Algo así. Y esa emoción se la comenté a Heriberto porque yo he trabajado con artesanías y las he respetado, querido y admirado mucho, pero ingresar en este mundo, yo misma, esa oportunidad me pareció hermosa, sobre todo vinculada a los temas que trabaja el LUM. Y toda esta experiencia ha sido valiosísima.
y respetable. Y te le agradezco a Edilberto y le agradezco a Elum. Muchas gracias por compartir la experiencia de haber participado en este proceso colaborativo, y no sé si quizás haya alguna otra persona que quiera compartir su testimonio. ¿Sí? Bueno, yo estuve en los primeros grupos en donde se hizo la creación de los personajes. Estuve en el segundo. Me gustó bastante porque se dividieron en 3 grupos, en la parte de las máscaras, en la parte de los personajes y las verduras. Yo estuve en la parte de los personajes y, o sea, era muy importante tenerlo todo en claro, cómo iban a ser las expresiones, porque el primer grupo había dejado solamente la parte del torso, la parte de la cabeza, y uno tenía que poner los brazos, y es todo importante porque de repente pones a una persona gritando con los brazos abiertos o tiene que estar sentado, y todo tiene que estar así conforme a todo lo que están trabajando con el grupo. De hecho me pareció, en el taller me gustó mucho porque usted decía como que era súper sencillo, nos hacían sentir súper cómodos, y nosotros estábamos tratando de que se parezca a lo que usted nos había mostrado, porque queríamos tener una idea, porque nosotros decíamos de repente queda mal, porque depende a lo que nosotros hacíamos, iban a pintarlo, iba a hacer todo eso. Pero siempre nos basábamos en lo que nos había dado en el recorrido para saber una idea de lo que iba a quedar. Y, o sea, este es el primer taller que participo sobre retablos. A mí me gustó trabajar mucho con eso, porque yo antes he trabajado con cerámica, pero ahora con este tipo de material que se secaba más rápido, tenías que ponerle más o de repente agua para que pueda moldearse mejor. Era complicado al principio, pero luego la mayoría de gente estaba contenta del resultado, de cómo quedó al final el taller. Y, o sea, al final de cada uno de nosotros, cuando terminó, nos dábamos como que un paseo para ver cómo habían quedado las máscaras, cómo habían quedado los vegetales y cómo habían quedado los personajes. Y a partir de eso, o sea, a mí me hubiera querido trabajar también los siguientes sábados, pero estuvo muy bueno venir a ver después, cuando ya nos invitó Lum a ver el resultado del retablo, ver cómo había quedado y reconocer qué personaje había usado la persona que lo había creado, ¿no? Eso me gustó muchísimo, la verdad.